Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Muy bienvenidos y muy bienvenidas a su podcast Tejidos de Conciencia. Yo soy Anita Lobi, migrante argentina viviendo en México hace 15 años. Y bienvenida, Anita, a México desde hace 15 años. Yo soy Marianne de Yaca y soy descendiente de migrantes. Yo no soy, bueno, soy migrante de la Ciudad de México a la ciudad de Querétaro, eso es ya una migración, y fui migrante de la Ciudad de México a la ciudad de Jalapa, y luego volví a migrar de la ciudad de Jalapa a la Ciudad de México, y ahora estoy en Querétaro, que es la ciudad que recibió a todos los migrantes de mi familia, a toda la línea de migrantes. Aquí llegaron a Querétaro, aquí se instalaron y aquí empezó toda su nueva descendencia. Muy bien, entonces bienvenidos a todos los que se identifiquen con este tema de la migración. Puede ser a otro país o a otra ciudad, como Mm. dices. Y bueno, en realidad hay muchas migraciones que hacemos en nuestra vida, ¿no? Más sutiles o más grandes. Pero hoy queremos acompañarlos, ¿no? En todos los desafíos que trae ser un migrante, también las oportunidades que trae y poder platicar un poco de esto, ¿no? Traerles un acompañamiento a los migrantes. Pues sí, porque hay tantos migrantes, o sea, el mundo está construido y la red de la humanidad se ha abierto y ha crecido muchísimo gracias a las migraciones, ¿no? Todas estas migraciones que tenemos, bueno, tuvimos una en México hemos tenido toda una historia de migraciones, pero si nos vamos más atrás y más atrás, pues hasta nos podemos ir al estrecho de Bering, con esas primeras migraciones que pasaron de Alaska y bajaron por Estados Unidos y fueron bajando poco a poco. Pero el mundo está lleno de migraciones y a veces nos enteramos, a veces no nos enteramos. En estos momentos, yo creo que es un momento bien interesante porque gracias a toda la comunicación que tenemos, al Internet, a las noticias, a que estamos todos comunicados, entonces, sabemos de las migraciones y además viajamos, ¿no? Entonces, te vas a un país y te vas, por ejemplo, a España, de vacaciones, 1 mes, 2 meses, y te encuentras que están ahí todos los coreanos, todos los chinos, que hay muchísimos venezolanos, muchísimos mexicanos, muchísimos argentinos, muchísimos de todo. Entonces, me parece que este tema de la migración es un tema que es evolutivo, que es planetario, que es histórico y evolutivo de la humanidad misma. Es como si nos hubieran quedado este instinto. Ves que antes, digamos, los primeros hombres eran nómadas, ¿no? Y pasaban de un lugar a otro según cambiara el clima y la región, y la agricultura es lo que empezó a dar los primeros asentamientos, y ese es el inicio de las primeras organizaciones como sociedad. Pero pareciera que esta necesidad de movernos sigue latente en la memoria celular y que esta memoria es colectiva, porque va a haber continuamente movimientos de un país a otro, de una ciudad a otra, de un lugar al otro, va a haber muchísimos movimientos. Y si yo me pongo a ver como en la energía, pensamos un poquito en la energía, ¿y cuál es la energía de la migración? Porque fíjate, el tema de la migración tiene que ver energéticamente con los pies que se mueven, con tus piernas. Tiene que ver con el caminar, con abrir rutas, con transitar caminos. Cuando abres las rutas, hay rutas, ay, ya me voy a ir metiendo a otro tema, pero lo podemos, platicar más adelantito, ¿no? Hay rutas comerciales, hay rutas sagradas, hay rutas,
de intercomunicación, como hay como varios tipos de rutas, pero estas rutas se van abriendo con los pies, con excepción de las rutas marítimas, que esas son por agua y que ahí lo que utilizas más que los pies va a ser, el chakra del agua, el segundo chakra, pero en los pies es el primer chakra, el chakra del arraigo. Es el chakra que necesita asentarse o moverse, o avanzar, o ir de un lugar al otro, ¿no? Y el tema de los migrantes es, a mí me parece fascinante las migraciones, porque con los pies tú vas abriendo las rutas del planeta y vas también es una manera de ir despertando la energía del planeta, pero también nuestra propia energía. Y lo hacemos a través de las plantas de los pies, de caminar. Entonces, cuando nosotros caminamos, por el simple hecho de caminar, estamos haciendo y ejerciendo un campo energético y electromagnético que se vincula y se armoniza con la energía del planeta, que también es electromagnética. Y si nosotros vamos caminando, el ejercicio de caminar como ejercicio nada más, es un ejercicio que va a impactar no nada más a los huesos y a los músculos, y eso es como lo muy obvio, ¿verdad? También va a ir teniendo un impacto en el cerebro. Y hay que mirar cómo y habrá que ver en un futuro también, ¿verdad? Pero fíjate cómo las migraciones van haciendo cambios morfológicos en el cerebro, porque caminar por sí mismo te da un efecto que va cambiando o que va transformando al cerebro mismo y vas activando distintas partes del cerebro. Entonces, ¿qué es todo aquello que se abre en un ser humano cuando tiene una migración? Que esto es como de todo lo que a mí me gustaría muchísimo que abarcáramos en este episodio el día de ahora, ¿no? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son los estados por los que pasa a nivel individual? Y luego, ¿qué pasa con la gente que está en un lugar, como residiendo en un espacio y recibe la migración? ¿Qué pasa Claro, cuando llegan, no? claro, claro, claro. Incluso lo que pasa antes, ¿no? Mucho antes de que uno empieza la migración, como es el momento en que tomas la decisión de dejar tu hogar, de dejar quizás tu idioma, bueno, tus afectos, todo lo que se activa desde el momento de decir, voy a soltar esto que es mi conocido o mi lugar de pertenencia, una parte de mi identidad, Claro, mis costumbres. Mi mi identidad comida, cultural, ¿no? ¿Mande? sí, mi comida, Y no, Ujú. y mi lenguaje, fíjate, una persona, vamos a hablar nada más de un país. Una persona, por ejemplo, en México que vive en Yucatán, tiene costumbres diferentes, una manera de manejar el español que es muy de la localidad y tiene un entorno que es, ¿cómo se dice? Natural, que está rodeado por una naturaleza que es propia de Yucatán. Una persona en Tijuana tiene otra manera de hablar, otras costumbres, otra manera de vestirse, o una persona en Monterrey, ¿no? Entonces, podemos ver a las personas del sur en México y a las personas del norte, todo lo que es Yucatán, Chiapas, toda esta parte baja de la república, y luego ve toda la parte alta de la república misma. Es increíble porque ves la frontera que nos limita con Estados Unidos y do y estos 2 lugares dentro del mismo país parecieran 2 países diferentes, aunque hablen un idioma que se llama español los 2, pero en cada uno tienen modismos y tienen lenguajes y tienen formas de dirigirse, de vincularse con la vida, porque además también el entorno natural es absolutamente diferente. Nada tiene que ver,
la sequía de los países del norte con el calor excesivo que hay, pues en el norte también hay desierto, con esas selvas, todas llenas de humedad, todas llenas de animales muy selváticos que habitan en el sur. Entonces, si una persona migra de sur a norte, va a tener cambios significativos en su vida, siendo su propio país. Y si una persona migra del norte al sur, también. Estoy recordando, fíjate, a principios del siglo XX hubo una migración tremenda, muy importante y tremenda, que fue, tomaron a todos los grupos indígenas de la Sierra Tarahumara, los mandaron por ley a Yucatán para que sirvieran de esclavos en Yucatán. Entonces, migraron a un grupo de personas acostumbradas a vivir en el norte, en su sierra, acostumbradas a comer como comían, con todas sus costumbres y además siendo completamente libres. Entonces, los esclavizan y los migran hacia Yucatán para darles trato de esclavos, trato de el trato más inhumano, la cantidad de tarahumaras que murió en la transición y luego cuando llegaron a Yucatán fue altísima. Gran parte de por qué ya casi no hay tarahumaras en México es precisamente por esta situación. Entonces, eh, ¿cómo los migrantes pueden ser? Y es una tristeza, ¿verdad?, que en México hubiera sucedido una cosa así, pero a veces pensamos en la esclavitud como que, ay, sí, los negros fueron esclavizados y los únicos que ejercieron esclavitud fueron los ingleses, o los belgas, o los franceses, o los norteamericanos. Pues nosotros también desde México lo hicimos. Entonces, una es la migración que se genera por esclavitud y otra es la migración que se genera por voluntad propia, por buscar un lugar mejor en donde vivir, como se hacía en la antiquísima antigüedad, en donde eran nómadas los seres humanos. Sí, 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 sí. ¿Y qué? Bueno, ¿cuáles son los grandes dolores de la por un lado, la despedidas, ¿no? Ujú, Cuando decides, ahora que hay tanta gente eligiendo moverse, ujú, los dolores de la despedida y, y los nuevos dolores de adaptación también, ¿no? De la llegada. ujú. Sí, hay un aspecto aquí bien importante, porque si tú te vas de un lugar a otro por decisión propia, generalmente es porque buscas mejores condiciones para vivir, pero hay ciertas cosas que te dan como tu arraigo, ¿no? Del lugar de donde sales, que puede si es el lugar en el que naciste, si porque ahí está tu familia cercana, de tu primer círculo, de tu segundo círculo, pero ahí tienes a tu familia, tienes arraigo con la comida. ¿No? Si vives en México, pues tienes arraigo con las tortillas, con el tipo de frijol y de aguacate que tenemos en México. Las personas que están migrando de Sudamérica, ¿no? Todos los venezolanos, todas las personas que están migrando de sur a norte, pues también tienen arraigos importantísimos y tienen raíces que son emocionales, que son sistémicas, y que pertenecen también al inconsciente colectivo. El lugar en donde naciste te da una huella de identidad. Esa huella de identidad evidentemente va a estar en la planta de los pies y también va a estar en el ombligo, porque hay que recordar al ombligo como un chakra y este chakra del ombligo tiene su energía que sale del ombligo cuando nace un bebé, pero se asienta o toma sus raíces, se siembra, vamos a decir, en el lugar en el que nació. Entonces, a partir de esta
acción energética del ombligo es que un niño va creciendo y va generando todas sus raíces de vida que van del ombligo a las piernas y a los pies. Y entonces tú estás arraigada al ombligo, eres como si fueras un árbol que puede caminar, ¿no? Con las raíces que están conectadas con todo el entorno en el que tú vives y puedes ir de un lugar al otro, puedes incluso viajar, pero no estás rompiendo tus raíces, porque tú vas de viaje a cualquier lugar y regresas a tu lugar de origen. Y energéticamente es como si tus raíces se estiraran así como un chicle, ¿no? Se estiran en la distancia, van, ven, visitan, viajan, se la pasan a todo dar y luego regresan a su lugar de origen. Entonces, vuelves a nutrir tu raíz, vuelves a llegar a tu lugar, dices incluso: "Ay, qué bueno que ya llegué a mi casa, qué bueno que ya llegué a mi lugar". Pero cuando tú decides emigrar, tú estás rompiendo las raíces. Es como si sacaras a un árbol de la tierra, un árbol grande además, no un árbol pequeñito, ¿no? Y lo sacas completamente de la tierra y te lo llevas a otro lugar y luego lo quieres sembrar en esa otra tierra, que además es una tierra que va a tener otros minerales, otros componentes, otro clima, otro todo, otro aire, y pensamos, pues es la tierra. Pues no, hay árboles que se dan en una tierra y hay árboles que no se dan en otras tierras, ¿no? Entonces, eh, por eso también es importante cuando migramos saber si ese lugar al que nosotros decidimos emigrar es un espacio que nos va a recibir. Tenemos que sentir y que percibir si nuestra energía es afín a la nueva tierra que estamos eligiendo, porque puede ser que no sea nuestro lugar, y si no es nuestro lugar, pues no es que nos vayamos a morir en ese nuevo espacio, pero hay una parte nuestra que sí se puede morir, porque te puedes enfermar, te puedes deprimir, puedes sentirte inadaptado durante toda la vida, pueden pasar muchas cosas, como cuando ponemos a un árbol en una tierra que no es su tierra y que no es su clima, y que, pues, es un árbol destinado a morirse. Sí, incluso escuchándote me acordé de esta mirada astrológica sobre cómo cada lugar donde tú podrías elegir vivir te puede abrir otros aspectos, ¿no? Quizás en un Ujú. lugar vas a expandir más tu economía, pero en otro vas a expandir más tu espiritualidad o en otro vas a tener relaciones más profundas. No sé, ¿no? Como que a veces quizás los lugares activan una parte de tu energía distinta. Sí, sí, por supuesto. Y esto sucede así, ¿eh? Tú puedes llegar a un lugar que te recibe bien bueno, vamos a ver, ¿cuánto tiempo vas a tardar en saber que un lugar es tu lugar y te recibe de manera adecuada? El periodo de adaptación cuando nos cambiamos a otro lugar, ya sea dentro del mismo país o fuera del país. El periodo de adaptación es de 2 años. Entonces, durante 2 años, tu energía va a estar en todo un periodo de adaptación. No estoy hablando de los procesos cerebrales, que también el cerebro entra en una morfología que le permite generar las neuronas de adaptación. Pero es esto más toda tu energía lo que requiere para adaptarse a este nuevo espacio, a este nuevo lugar. Necesitas, quedarte ahí 2 años. En algunas ocasiones, vamos a suponer que no sabes nada de astrología y que no tienes ni idea de esta información, pero tú puedes llegar a un lugar y puedes decir, ¿este espacio me recibe bien o no me recibe bien? ¿Cómo puedes saber si un lugar te recibe o no te recibe bien? ¿No? Entonces, usualmente puedes mirar que ese espacio, la gente pues es amable contigo, tienes un trabajo muy rápidamente, conoces gente linda y gente afín, ¿te sientes contenta de estar en ese espacio? Dices: "No sé qué tiene este espacio, pero yo aquí me siento muy bien, me siento feliz, me siento
padre, y poco a poquito se van acomodando todas las cosas para que se vayan abriendo las nuevas posibilidades y los nuevos caminos para tu vida. Vamos a suponer que llegas a un lugar que no es tu lugar. Entonces, puedes sentir que hay algo en el entorno que no acabas de encajar, no se abren oportunidades, no se abren caminos para tu vida. La gente puede ser amable, pero no vas a encontrar conexiones profundas. ¿Qué más? Puedes empezar a tener una serie de contratiempos, un contratiempo tras otro, tras otro, tras otro, y es el lugar cerrando toda su energía para que tú busques otro espacio. Y si esto sucede, pues, ay, vuelve a hacer tus maletitas, por favor, y vuélvete a ir, o sea, no te quedes en un lugar que no es para ti. No todos los lugares son para todas las personas. Hay lugares que son para uno y hay lugares que no son para uno definitivamente. Entonces, busca el lugar y el entorno que sea el perfecto y el apropiado para ti. En ese tiempo de 2 años de adaptación, en donde las raíces están nutriéndose en el nuevo lugar, bueno, van a pas hay como muchos procesos, ¿no? Uno tiene que saberlo. Entonces, puedes pasar por un proceso de sentirte inadaptada en un inicio, que te cuesta trabajo el lugar. Puede ser que tengas mucha tristeza, puede ser que, tengas muchas dudas, ¿no? Que digas: "Híjole, ¿estoy en el lugar adecuado, no estoy en el lugar adecuado? ¿Hice bien, no hice bien? ¿Qué hago aquí? Vamos a ver qué pasa". Vas a tener todos estos cuestionamientos, pero forma parte de la adaptación. Y genera un gran desafío también, digo, una cosa es migrar como adulto y una cosa es migrar como niño, Bueno, ¿no? los niños se adaptan más rápido. Los Exacto. niños no tienen casi nada de consecuencias, los adultos sí, claro que sí. Y otra cosa que va a suceder es que es muy probable que te duelan mucho los pies, las piernas y la cadera. Es muy probable, o que tengas dolores intestinales, o que tengas infecciones intestinales continuamente y dices: "Oye, antes donde yo vivía no me pasaba nada y ahora me pasa todo", y entonces crees que es la comida, crees que es el agua, y un poquito sí, pero no todo. Básicamente tiene que ver con tu energía que se está adaptando. Esa energía que se está adaptando va del ombligo a los pies, porque desde ahí salen todas las conexiones energéticas para que te puedas agarrar a la nueva tierra. Pasados los 2 años, es increíble cómo todo empieza a fluir muy bien, mucho mejor. Dejas de enfermarte, te sientes ya como en casa, toda tu vida empiezas a hacer nuevos vínculos. Ves que hay pues, muchas personas que, viajan, por ejemplo, para estudiar en otro país 4 años o 5 años, y resulta que allá conocen a su pareja, y allá hacen familia, y allá se quedan, ya, de plano no regresan, ¿no? Y entonces ese país forma ya su nuevo lugar de origen. Para cuando esto sucede, que ya conocieron a su pareja y no sé qué, pues, ya pasaron más de 2 años, seguramente. Ujú. ¿Y cuáles son todas esas habilidades y cosas que necesitamos tener también en cuenta para esos primeros 2 años, para tener una buena adaptabilidad? Porque también a veces, pues la rigidez puede ser que no nos No ayude ayuda o nada. Sí, no. no, tenemos que aprender también a vincularnos nuevamente, ¿no? Flexibilidad, de esa, pues tiene que haber cierta predisposición, ¿no? Muchas Sí, habilidades. muchísima predisposición y mucha capacidad de adaptabilidad, mucha. Porque a donde te vayas va a haber otras costumbres. No es nada más que la energía es completamente diferente, sino las costumbres son muy, muy, muy distintas. Entonces, es bien importante ser flexibles, efectivamente, y tener esta capacidad de nosotros no querer hacer lo que ya hacíamos antes,
sino hacer lo que se hace en ese nuevo espacio, como dice el dicho: "A donde fueres, haz lo que vieres", ¿no? O a donde vayas, tienes que hacer lo que lo que es en ese nuevo lugar, en ese nuevo espacio. Y aquí las neuronas de la adaptabilidad funcionan muy bien, las neuronas cerebrales. Claro que es todo un reto, es un desafío y es un gran aprendizaje para las personas que son demasiado estructuradas y demasiado rígidas, porque sí puede ser como un choque contra la rigidez. Si yo estoy acostumbrada o estoy acostumbrado a hacer las cosas de una manera determinada y luego voy a otro país y no y me cuesta mucho trabajo hacer estos cambios, pues es un buen desafío, nos va a venir muy bien a entrar en el cambio de las costumbres. Eso hace bien al cerebro y hace mucho bien al corazón, la verdad. ¿Y qué prácticas podemos recomendar o qué herramientas en estos 2 años de adaptabilidad? Caminar mucho, mucho, para que nuestra energía se vaya nutriendo del nuevo espacio o de la nueva tierra. Comer los alimentos originales de ese lugar. Si yo, vivo en México y aquí mi alimento fundamental es la tortilla, es el maíz, entonces, y me quiero ir a vivir a Europa, pues, comer trigo, por ejemplo, pan de masa madre. Claro que ahora ya podemos comer trigo, arroz y pan de masa madre en todos lados del mundo, ¿no? Pero sí fijarnos cuáles son esos alimentos que son originarios del lugar. Si una persona que vive en Europa quiere venirse a este continente, pues comer mucho maíz en sus distintas formas, comer cilantro, comer el cilantro ya se volvió mexicano, aunque no es de origen mexicano, pero comer un poco de chile, que el chile sí es mexicano, comer cacao, el cacao es mexicano, em, comer los alimentos originarios de la zona a donde te vas. Eso ayuda muchísimo también, y meditar. Meditar, sí. Y luego hacer actividades como en grupo, ¿no? Con otros, como en buscar un grupos de alguna clase de si te vas a un lugar en donde se hable otro idioma, pues buscar grupos para aprender mejor ese idioma, un grupo de migrantes que también quieran aprender ese idioma y luego hacer actividades con personas del entorno que ya vivan en la comunidad, ¿no? Como, pues, algún deporte, alguna actividad física, algunas actividades de baile, pues, hay como muchas actividades del grupo, porque lo que te va a hacer que te puedas sostener en ese nuevo lugar, Anita, es la comunidad. Tienes que hacer comunidad. Y la comunidad es lo que va a hacer que tú puedas sostenerte y arraigarte muy bien en el nuevo espacio al que te vas. Sí, sí, totalmente. Te escuchaba y decía, pues sí, son todas cosas que a mí me tocó transitar cuando llegué a México, ¿no? Esto de buscar un espacio donde bailar con gente de acá, conocer. Y qué importante también es, Marian, como soltar como migrante, como la constante comparación o Ah, sí, crítica, como decir, ay, sí. ¿cómo es que acá hacen esto así? Si, ¿no? ¿Por qué son tan lentos si yo soy muy rápido? ¿O por qué, no sé, nadie te pregunta cómo estás y son todos más fríos y prácticos? No sé, viste, Sí, como que si uno está constantemente comparando y criticando, te cierra sí. mucho. Mucho, eso que dices es importante. Y la comparación de ida o de vuelta, ¿no? Porque igual en Estados Unidos o en Europa tienes que cruzar en las esquinas. En México puedes cruzar donde se te dé la gana, ¿no? Y entonces llegas a Estados Unidos o a Europa, y si cruzas en medio de la calle, pues te multan. En cambio, aquí, con que te fijes que nadie te atropelle, cruzas y no te pasa nadie te va a a lo mejor te atropellan, pero nadie te multa, ¿no? No está penado con la ley.
¿no? Entonces sí, las costumbres son muy importantes. Aprender a andar en bicicleta en México no es lo mismo que aprender a andar en bicicleta en un país en donde hay más reglas de vialidad, ¿no? Aquí te vuelves un as porque tienes que ir con los camiones y con los coches para que nadie te golpee también, ¿no? Y lo mismo con el manejo. Se dice que una persona que aprende a manejar en México puede manejar en cualquier ciudad del mundo porque son tan atrabancados y tan tremendos, sobre todo en la Ciudad de México, más que en cualquier otra ciudad. Entonces, pues sí, tenemos muchísimas costumbres que son muy diferentes, unas positivas, otras no tan positivas, son unas, cada costumbre es tan diferente y cada manera de relacionarnos con la vida y de vincularnos, pues también es bien diferente. Entonces, si nosotros somos migrantes, adaptarnos a las nuevas costumbres y luego si recibimos en nuestra comunidad a una persona que sea migrante, pues, no rechazarla, no excluirla porque es de otro país o porque habla o porque no entiende nuestras costumbres, sino al revés, integrarla, hacerla que forme parte de nuestra comunidad rápidamente, que se sienta que esa persona puede vincularse con nosotros y puede arraigar en su nuevo espacio. Sí, eso también es una gran cualidad, ¿no? Como esas personas que les encanta recibir. Como cuando te encanta recibir invitados a tu casa, ¿no? Recibir gente de otros países es también abrir tu propia mente. Claro, o recibir gente de tu propio país, Anita. Ujú. Porque fíjate, nosotros, voy a pensar en algo, podemos recibir muy bien, por ejemplo, a los migrantes europeos. No, es que viene de Francia, viene de Alemania, o viene de París, o viene de yo no sé dónde, ¿no? Este, pero no recibimos a las personas que salen de una comunidad indígena. Esos también son migrantes. A ellos los discriminamos, a ellos los rechazamos, a ellos no los recibimos. Entonces, cuando hablamos de migrantes, hablamos de todos los migrantes, no nada más los que nos parecen nice, sino es todos los migrantes, porque toda persona que se mueve de su lugar de origen a otro lugar, a otra ciudad o a otro país, es migrante. Y aquí necesitamos cuidar muchísimo. Primero, recordar que nosotros, si no somos migrantes, seguro, segurito, tenemos ancestros que fueron migrantes. Eso seguro. Y luego, si yo tuve ancestros migrantes y ahora ya no soy migrante, ¿de qué manera voy a abrir mi energía y voy a abrir mi corazón para recibir a cualquier migrante que llegue a mi comunidad? Entonces nos preparamos para ser migrantes, pero también tenemos que prepararnos para recibir a los migrantes y para tratarlos bien, Así es. con respeto. Ser migrante no te quita los derechos humanos de respeto y dignidad, Ujú. Y con inclusión, ¿no? con inclusión, por supuesto. Ujú. ¿Y qué pasa después de estos primeros 2 años con los migrantes? Pues te vuelves muy del lugar. Hay una parte que no es que se olvide el lugar de donde vienes, ¿no? Hay una parte que siempre vas a querer regresar, ¿no? Es como tener doble nacionalidad. Hay una parte de uno que siempre quiere regresar aunque sea de visita, quieres ver a tu familia, quieres estar en tu tierra, quieres volverte a nutrir de la energía que te vio cuando naciste. Pero, pues, vas a regresar a tu nuevo espacio. Siempre vas a regresar a tu nuevo espacio, porque ya estás acostumbrada a la nueva cultura, a la nueva tierra, y si esa tierra y esa cultura te abrió las puertas y te abrió los caminos para que tu vida esté mucho mejor, pues claro que te vas a querer quedar ahí y vas a formar nueva comunidad, tu propia comunidad, en un nuevo lugar.
que ahora, pues, también va a ser tuyo. Si este nuevo lugar, en este nuevo lugar decides tener hijos, pues, con mayor razón, ¿no? Como es el caso tuyo, ¿no? Sí, exacto. Y luego se arma como una fusión, lo siento, a veces como después de muchos años también de ya haber migrado y quizás tienes tu comunidad o tienes tus actividades, tu espacio, te vuelve necesitas reincorporar cosas de tu país natal, ¿no? Dices, bueno, Claro, incorporo algunas recetas o algo, busco un círculo de gente que me recuerde o que pueda hacer una actividad más típica, un baile típico de, bueno, yo empecé a bailar tango aquí en México. En claro. Argentina no bailaba tango. Pero aquí llegaste y te pusiste a bailar tango. Después de algunos años ya de vivir acá y era como, bueno, ya necesito algo que me regrese a Argentina por un ratito. Claro, no, bueno, por supuesto, eso sucede, claro, sucede muchísimo. Y fíjate, esto que tú dijiste, la palabra fusión, es el mestizaje. Empezamos a hacer mestizaje. Nosotros somos mestizos, porque todos nosotros traemos una parte indígena y una parte española, ¿no? Pero los españoles que llegaron a México ya eran mestizos de por sí, ¿no? Ya tenían una combinación con los árabes, con los judíos, con los romanos, pues ya es toda una función, o sea, somos mestizos de mestizos de mestizos, estamos fusionados por todos lados, no existe la sangre pura, eso no existe. Y no existe desde hace muchísimo tiempo, precisamente por las migraciones. Estamos hablando, pero fíjate cómo la invasión, perdón, una invasión va de la mano con una migración. Porque en una invasión, cuando un país invade a otro país, trae gente. Esas personas son invasores migrantes y mucha de esa gente se queda a vivir en el lugar que invade. Y entonces se forma esta fusión que es el mestizaje. Como España, que estuvo dominada por los moros tantos siglos, y que hubo tantos siglos en donde confluían al mismo tiempo los judíos, los moros y los romanos, y lo hacían bien, podían, ¿no? Con todo esto, hasta que empezaron las persecuciones, ya hasta que empezaron a querer sacar la raza pura o la religión única. Empezó a suceder lo mismo. Y fíjate cómo esto es algo que tenemos a lo largo de la historia, es algo que se repite y se repite una y otra vez. Hitler no es el primero. Primero, no es el primero que quiere sacar una raza pura, que ya ni existe, pero no es el primero. Y no es el primero que va a imponer, no es el primero que va a querer dominar. O sea, esto es algo que ya se ha dado muchísimo tiempo por la historia de la humanidad. Tampoco es el primero que va a destruir a otros por tener una religión y costumbres distintas y por tener un distinto tipo de dominio, no es el primero. Entonces, ahí tienes una migración importantísima de los judíos, ¿no? De todos los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial o de la gente que quiso escapar de este exterminio y que logró huir y se vino acá, al continente americano, ¿no? Tenemos esa migración tan importante. También a principios del siglo XX tuvimos una migración importantísima de chinos que se fue a instalar a toda la parte norte de México. Entonces, este tema de las migraciones así en grandes masas, generando mestizajes en la sangre, mestizajes en las costumbres, mestizaje en la comida, pues es muy alta y es muy interesante también.
Es como los tacos, ¿no? Aquí tú vas en México a comer tacos y tú sabes que son los tacos mexicanos, pero llegas a Estados Unidos a cualquier restaurante que se llama Taco Mexicano y te vas a decir: "¿Qué es esto? Esto ni sabe a tortilla, ni sabe a frijoles, ni sabe", pero ya es otra cosa que también se llama taco, ¿no? O la comida japonesa que tenemos acá en el continente, que los japoneses la ven y dicen: "No, eso no tiene nada que ver con la comida en Japón". Así se van haciendo todas las fusiones, el arroz Sí. a la mexicana. Exacto, exacto. O incluso acá mismo en México ya hay lugares donde vas a comer un taco y dices, esto no es un taco, porque está hecho para europeos, o está hecho para la gente que no le gusta que le pique, o está hecho para, ¿no? Exacto, Ya sí, son fusiones. fusiones, así Ujú. pasa. Y así Sí. va pasando. Yo creo que esto de las fusiones y del mestizaje forma parte del crecimiento de la humanidad y de la evolución de la humanidad también. Ujú. ¿Y cuáles son estas cosas que en las que, como estas red flags que le dicen, ¿no? O cosas que hay que tener estar muy atento como migrante, sobre todo para que también tu vida sea plena como migrante, porque de repente ves personas que viven hace 30 años en un lugar, pero todavía no saben el idioma Ah, sí. o no se han vinculado con nadie local. Tienen sus Ujú, burbujas de comunidad de ujú. gente de su mismo país o internacionales ¿no? O que no han logrado abrir la mirada de aprecio hacia el nuevo lugar donde viven. Ey, ¿No? ¿Cuáles son todas esas cosas que uno dices, cuidado con esto? yo lo llamaría las heridas de exclusión, porque si migramos de un país a otro país y hacemos nuestra burbuja y no aprendemos el idioma y seguimos cocinando lo más parecido a como se cocina en mi país, y solo me vinculo con las personas de mi familia o con personas conocidas que vienen del mismo país de donde yo soy, estoy excluyendo al país que me recibe. Entonces, necesitamos ver y generar un corazón incluyente, una capacidad de ser incluyente y de sentirnos que formamos parte de este planeta. Es que somos seres terrestres, somos todos formamos parte de este planeta. Qué hermoso esto que dices, Marian, porque me hace pensar cómo muchas veces decimos, ay, me siento excluido de este lugar o de este grupo, o de este país, ¿no? Y no nos damos cuenta si somos nosotros mismos los que nos estamos excluyendo o estamos excluyendo a todos los demás. Exacto, ¿no? Imagínate que llegas a un lugar, no te vinculas con la gente, no hablas el idioma de la gente, no haces el esfuerzo de conocer a las personas del espacio en el que no quieres probar la comida de ese lugar, no que pues estás excluyendo a ese lugar. Tú te excluyes y excluyes de a todo el espacio que sí te recibe. Sí, 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 sí. Y que no significa que tienes que adoptar todas las costumbres, ¿verdad? Como, este, pero puedes como ser también, no sé, como más, pues comprensivo. No sé, estoy pensando en la puntualidad, como llega un alemán o hasta a mí me cuesta a veces la impuntualidad, ¿no? Pero Mm, decir, bueno, en este lugar la gente es muy impuntual. No, no significa que yo tengo que empezar a ser puntual, impuntual digo, ¿no? ujú. Pero como elegir con qué sí me quedo, con qué no, y Y no no estar, juzgar, no juzgar, exacto. no juzgar. Ujú. Ujú. Que era lo que decíamos hace un momento, ¿no? El juicio y la crítica, híjole, son como es el principio de la desadaptación y es el principio de la exclusión, el juicio y la crítica. Así es. Bueno, y también nos va a enfermar, ¿no?
Bueno, claro, cuando nosotros no logramos adaptarnos de manera adecuada, en donde más nos va a o sea, los puntos físicos donde más nos va a afectar es sistema digestivo, piernas y pies. Y cadera, ¿no? También puede abarcar la cadera, pues, mucho dolor o muchas enfermedades o problemas de varices, ¿no? De todas las venas que se empiezan a taponar porque no fluimos, no tenemos toda una actitud de fluidez, pues, muchísimo menos de gratitud. Ya de gratitud ni hablamos, o sea, si no fluyo, pues, ¿cómo voy a agradecer? O, ¿cómo voy a apreciar el lugar que me está recibiendo? Fíjate, me abren las puertas, me recibe el gobierno, me dan chance de trabajar, me dan un lugar a donde vivir, y no me adapto, critico, enjuicio, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Porque toda prueba me hiciste acordar como toda prueba que tiene que pasar un migrante que llega a México es atravesar una salmonelosis Ajá, sí. y estar tumbado en la cama con la panza, así que ya no puedes más y si la logras atravesar ya estás listo para lo que viene. Ajá, sí, 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 exacto. Toda prueba es eso que dices, salmonela o tifoidea, y atravesar una calle. Esa es toda prueba que tiene que pasar. Pero México es uno de los países más generosos que hay. Es un país que recibe, es un país como país en general, nosotros sabemos recibir, sabemos dar la bienvenida, somos muy buenos anfitriones, somos un país, de verdad de gran, gran, gran corazón. México, gran corazón. Por eso tanta gente llega a De vivir tantos acá, lados. de todos lados. Fíjate que yo he escuchado 2 comentarios que me he quedado mucho con ellos. Uno es de un español que conocí en Sevilla, un señor como muy muy exitoso, muy bien, ¿no? Muy bien de vida, con una alta calidad de vida. Y él me dijo en una conversación que estábamos teniendo: "Ustedes no tienen idea del país que tienen. Ustedes tienen un país maravilloso, un país abundante, un país con gente extraordinaria y un país lleno de oportunidades. Yo lamento mucho no haber podido irme a vivir a México, pero ustedes no valoran el país que tienen". Eso me lo dijo él, este sevillano. Y luego, una vez, así viajando en autobús de la ciudad de Querétaro a México, conocí a un chino que solo hablaba inglés. Y lo conocí porque algo le decía el chofer y el pobre no entendía, y entonces, ya me acerqué yo como a tratar de ayudarlo, ¿no? Y ya le expliqué en mi inglés, pues, lo que él necesitaba entender de su equipaje y todo eso. Entonces, allí iba el chino, que además tocó como mi vecino de asiento. Ya llevamos el chino y yo. Y entonces el chino me empieza a hacer plática, y resultó que era un empresario chino que está poniendo sus empresas en México. Bueno, no las está poniendo, las tiene desde hace 10 años en México. Y le dije: "Pero, ¿cómo puede ser que desde hace 10 años tengas aquí a tus empresas, pero tu familia sigue viviendo en China?". Su mujer, sus hijos, todos en China, y sus empresas en México. Y me dijo: "Bueno, nosotros vivimos 6 meses en un país y 6 meses en otro país, o un año en un país y otro año en otro país. Pero las empresas tienen que estar en México, porque México es un lugar que sabe recibir, que sabe dar la bienvenida, que nos trata con respeto, y en México hay todas las oportunidades para crecer". Me volvió a decir lo mismo. Entonces, pues México me parece a mí un gran país, de verdad. Eso Así no quiere es. decir que se vengan todo el mundo a vivir a Exacto, México, por digo, favor. y esto parece Cuidado, propaganda. parece propaganda para que se vengan a vivir acá. No, no, no. No es Así es. propaganda. Nada más es como la historia de México, es un país que sí sabe recibir, ¿no? Es una cualidad que tenemos nosotros.
Sí, Igual la gente que llega a tu casa, ¿no? Llegas a casa de cualquier persona, te abre las puertas, te recibe bien, te da comida, te da alojamiento, te da todo. Como cuando yo fui con los indios coras, oye, qué manera de recibirme. Te dan todo, te dan la comida que tengan, no importa qué tan pobres son o qué tan con cuánta falta de recursos viven, por las condiciones geográficas, por tantas circunstancias, y la gente te recibe y te da. Lo que tiene te lo va a dar, y te va a recibir bien, y no te va a recibir con desconfianza, como a ver si no me quiere matar, si no me quiere robar, si no, la gente te recibe, da un espacio, te deja dormir en su casa, te da lo que tiene para comer, comparte la comida contigo. Es maravilloso, y eso es muy de los mexicanos. así es, así es. Y de todos, bueno, y en el mundo lo he visto, por ejemplo, yo me hiciste recordar mucho cuando mi casa en Bariloche, cuando, bueno, yo he emigrado mucho, también viví en Israel, luego regresé a Argentina, luego me fui a Bariloche y mi casa parecía hostel, porque luego nos encontrábamos israelíes en la calle, en el centro, sin conocerlos. Ah, pues vente a dormir a la casa, ¿no? Ah, Y es muy lindo cuando uno es migrante también le da esa, esa perspectiva de recibir al otro, ¿no? exacto. Que es muy lindo, como uno quiere ser recibido también. Mm. Y para ir cerrando este episodio, Marian, ¿qué consejos nos podrías dar para, pues para todos los que sí se quieren adaptar a un lugar nuevo y pues están haciendo ese proceso que no siempre es fácil, ¿no? Como para poder em, ser más adaptables, para abrir sus capacidades de adaptabilidad y de flexibilidad y poder saber que aunque no sea siempre muy fácil, obviamente, porque trae sus desafíos, eh, eso, cómo poder nutrir más esa adaptabilidad. Además de lo que ya dijimos, Sí, no sé. como, Ajá. a lo mejor fíjate que una práctica buena es que canten canciones del lugar, que su voz se manifieste con cantos del nuevo lugar al que están llegando, y que lo caminen mucho. Y si pueden hacer algún baile o algo, pues, hombre, muchísimo mejor. Algún baile de la comunidad, ¿no? Que se vinculen con personas del entorno, que tomen sus costumbres, em, pues, yo creo que básicamente eso. Ujú. Y para las personas que no son migrantes, pero que ven a los migrantes, que les den un trato compasivo, que les den un trato digno, porque dependiendo, ¿verdad? Habrá migrantes que es gente que tiene los recursos económicos para vivir en otro país, y entonces están migrando, así como quiero un lugar mejor para vivir, pero también hay migrantes que están saliendo de sus país por las tremendas condiciones de vida que hay. Entonces, te los encuentras durmiendo en la calle, te los encuentras, pidiendo limosna en la calle, te los encuentras pidiendo comida en la calle, pues, tratarlos con dignidad, o sea, y con respeto. Con muchísimo respeto, ¿no? Porque, sí cuidar mucho de no excluirnos, de no maltratarlos, de no tener comentarios despectivos con estas personas, ni de exclusiones. Es gente que está sufriendo. ¿Cómo podemos apoyar? ¿De qué manera los podemos? Algo que podamos hacer por ellos es de ayuda, lo que sea, pero es gente que sufre. Sí. No, qué lindo. Muchas Ujú. gracias.
Marian, muchas gracias por todo tu compartir, por este hermoso Gracias. episodio. Esperamos que les haya llegado y nutrido y a todos los migrantes que puedan, que no han tomado todavía estas prácticas para ayudarlos a hacer raíces en sus nuevos lugares, que las puedan poner en práctica, porque de verdad sí hacen una diferencia, una Claro. gran diferencia. Sí, Ujú. sí. Así es. Pues gracias a todos por escucharnos. Acuérdense de compartir este podcast, sobre todo si conoces personas que han migrado o que están por migrar, que esperamos de todo corazón que este podcast sea de contribución para todas aquellas personas que están en migración. Ujú. Un abrazo.